Trabajo como astronauta, me enviaron a observar el planeta Tierra, pero noté algo aterrador desde el espacio. Todos los humanos que conocimos insistían en que esto era la Tierra. El problema es que recordamos una diferente. Me llamo Carlos Rock. Soy ingeniero de sistemas y analista de señales, y quiero empezar contándoles algo sobre mí antes de nada, porque creo que es importante. Nunca he creído en nada que no pudiera medir. Crecí en una familia de ingenieros. Mi padre solía decir que el universo no era misterioso, sino simplemente mal instrumentado. Y llevé esa idea como una filosofía a lo largo de mi carrera. Hasta llegar a esta nave. Hasta el borde de lo más aterrador que jamás haya experimentado. Y lo aterrador no fue descubrir que estaba equivocado acerca del universo. El universo resultó ser tan mensurable como mi padre había prometido. Lo medimos todo. Los instrumentos funcionaron a la perfección, y las cifras que nos dieron fueron las más aterradoras que jamás haya visto. Este es un registro de lo sucedido. Lo escribo porque debe quedar constancia de ello, y porque aún hoy soy la persona que lo presenció, y no sé cuánto tiempo más lo seré. No éramos extraterrestres. Debo aclarar esto antes que nada, porque en cuanto pienses en extraterrestres, te harás una idea equivocada y lo arruinará todo. Éramos seres humanos, nacidos en la Tierra, criados en la Tierra, formados en la Tierra, todos y cada uno de nosotros. Comíamos comida normal, tuvimos infancias normales y cargamos con las responsabilidades de una vida normal en una situación extraordinaria. Lo que nos diferenciaba de ustedes no era nuestra biología, ni nuestra especie, ni nada fundamental. Lo que nos diferenciaba era nuestro origen, y nuestro origen no era la Tierra que ustedes pisaban ahora. Nuestra Tierra, la que llamábamos hogar, estaba muriendo. No en el sentido distante y abstracto en que se hablaba del colapso ambiental, como si fuera algo que le sucediera a alguien más en otro siglo. Nos estaba sucediendo en tiempo real, de una forma que la generación anterior a la mía aún debatía si declarar o no una crisis. Para cuando tuve edad suficiente para comprender la situación, las discusiones habían cesado. Ya no había nada que discutir. La degradación atmosférica era irreversible, según cualquier plan realista. Los sistemas que habían mantenido todo unido estaban fallando uno tras otro, y las instituciones que podrían haber frenado ese fallo habían pasado tanto tiempo fingiendo lo contrario que habían agotado la mayor parte de su credibilidad y casi todo su tiempo. Lo que quedaba era un grupo de científicos e ingenieros que habían aceptado la realidad con claridad y desde el principio, y que habían dedicado 2 décadas a intentar averiguar qué hacer al respecto. Lo que propusieron fue, según la perspectiva filosófica de cada uno, la idea más brillante o la más desesperada de la historia de la humanidad. La llamaron marco de mundos ramificados y se basaba en una teoría que los físicos habían estado debatiendo desde la década de 1950. La idea, propuesta por un estudiante de posgrado de Princeton llamado Hugh Everett III, postula que el universo no elige entre posibilidades. Contiene todo esto simultáneamente en una estructura en constante expansión de realidades ramificadas. Cada decisión, cada evento, cada momento en que las cosas podrían haber tomado un camino u otro, en esta teoría, tomaron todos los caminos posibles. La versión de la Tierra que conocíamos era solo una rama, un sendero a través de un árbol infinito. Y en algún punto de ese árbol, otro sendero se bifurcó, y en ese sendero, la Tierra no murió. No soy físico. No puedo explicarles el marco teórico con detalle. Lo que sí puedo decirles es que los científicos que crearon este programa dedicaron décadas a desarrollarlas matemáticas, y posteriormente, la ingeniería para localizar otra rama, una versión de la Tierra lo suficientemente cercana a la nuestra en su historia como para ser reconocible, pero lo suficientemente alejada de nuestras catástrofes como para seguir estando sana, y para enviar un pequeño equipo a observarla. No para colonizarla. No para establecer contacto. Solo para observar. Para confirmar que era real, que era estable, que valía la pena intentar alcanzarlo. Eso era lo que éramos. 6 personas en una plataforma de observación de largo alcance. Los silenciosos. Los oyentes. La organización detrás de nuestro programa había estudiado SETI durante años antes de desarrollar esta misión, la búsqueda de inteligencia extraterrestre,
que había pasado décadas apuntando radiotelescopios al cielo y escuchando sin responder porque las personas más inteligentes en ese campo habían decidido hace mucho tiempo que anunciarse a un universo desconocido probablemente fue una idea catastrófica. Adoptamos la misma filosofía. Iríamos. Observaríamos. No hablaríamos. Y luego regresaríamos a casa y contaríamos lo que habíamos encontrado. Y tal vez eso bastaría para construir algo mejor. Ese era el plan. La nave en la que viajábamos no tenía nombre oficial más allá de su número de designación. La tripulación había empezado a llamarlo Ulir, en honor al dios nórdico de la caza, una broma que Eloin había hecho durante la primera semana de entrenamiento y que se quedó grabada, como suele ocurrir cuando la gente pasa mucho tiempo junta en espacios cerrados. Estaba diseñado para la observación prolongada, despojado de todo lo que no fuera esencial para la misión, lo que lo hacía austero, como todos los espacios utilitarios. 6 habitaciones del tamaño de armarios grandes. Una sala común que también servía como espacio para reuniones informativas. Puestos de trabajo configurados específicamente para la especialidad de cada miembro de la tripulación. Una larga plataforma de observación con un panel curvo de sensores de imágenes de alta resolución que apuntaban, en todo momento, hacia lo que estuviéramos observando. Cuando estábamos en órbita, apuntaban al planeta que teníamos debajo. Pasé incontables horas frente a esos sensores, observando un mundo que parecía mi hogar, pero no lo era. Permítanme hablarles de las personas con las que estaba. El Dr. Eloin Khalid era nuestro xenógrafo principal. Esa es la disciplina que consiste en cartografiar mundos que no hemos pisado, construyendo modelos precisos de costas, formaciones continentales y estructuras tectónicas a partir de sensores orbitales e imágenes satelitales. Era excepcionalmente buena en ello. Tenía poco más de 40 años. Era metódica hasta la médula y tenía una costumbre que al resto nos parecía un tanto excéntrica, pero que, con el tiempo, resultó ser de suma importancia. Imprimía sus mapas a mano. Tenía una pequeña impresora portátil en su puesto de trabajo, y generaba copias físicas de cada mapa que producía, las fechaba y las guardaba en una carpeta. Lo hizo porque no confiaba plenamente en los sistemas de renderizado digital, que, según ella, tendían a suavizar las sutilezas presentes en los datos originales. Este hábito, que parecía una simple manía, resultó ser lo que nos salvó de perder la cabeza colectivamente ante lo que veíamos, ya que los mapas en papel de Eloin no podían cambiar de la noche a la mañana como los digitales. También fue la primera persona en la nave en darse cuenta de que algo andaba mal, y no se lo contó a nadie durante casi 2 semanas. Lo comprendí mejor de lo que esperaba cuando me enteré. Hay un tipo de descubrimiento que uno debe asimilar en privado antes de compartirlo con los demás, porque en el momento en que lo dices en voz alta, se vuelve real de una manera diferente. Antes de que lo digas, aún puedes estar equivocado. Aún puedes estar interpretando mal los instrumentos. Aún puedes irte a dormir y despertarte y descubrir que las cosas se han ordenado por sí solas y tienen sentido. Eloin pasó 2 semanas esperando que los mapas se ordenaran solos. No fue así. Sorin Varga era nuestro comandante de misión. Había ascendido desde un programa de defensa orbital de Europa del Este del que hablaba rara vez y en términos generales. Y había algo en su porte que dejaba claro que había pasado mucho tiempo en instituciones donde el control era la virtud principal. No era una persona fría, pero sí precisa, y la brecha entre esas dos cosas, entre la calidez genuina que poseía y la precisión que siempre la regía, era donde había que fijarse para comprenderlo. Era la persona que mejor controlaba la presión. Durante la mayor parte de la misión, esto fue una enorme ventaja. Al final, fue precisamente lo que hizo que su colapso fuera tan absoluto. Porque una persona que ha pasado 30 años negándose a ceder no desarrolla la capacidad de hacer las cosas a medias. Cuando Soren finalmente se derrumbó, lo hizo por completo, totalmente, en una sola tarde. Pero ya llegaré a eso. Naima Qureshi era lingüista cognitiva y analista cultural. Su labor consistía en estudiar el lenguaje del planeta que se encuentra debajo, no solo si hablaban lenguas reconocibles, sino cómo habían evolucionado, qué habían conservado y qué habían perdido, hacia dónde se había desviado la gramática y por qué. Era brillante interpretando la arqueología de un lenguaje,
encontrando los fósiles de eventos antiguos preservados en la estructura del habla viva, como los huesos se conservan en la piedra. Tenía la habilidad de lidiar con la ambigüedad, de mantener una pregunta abierta sin cerrarla antes de tiempo. Esto hizo que fuera más fácil estar cerca de ella que de la mayoría de nosotros durante las primeras semanas de la misión, cuando la ambigüedad era lo único que teníamos. Tenía una risa que te sorprendía cada vez, lo cual puede parecer insignificante, pero en ese espacio reducido no lo era en absoluto. Tad de Geratuxi era nuestro archivista e historiador de la misión. Era callado, como suelen ser las personas que siempre están observando, no porque no tengan nada que decir, sino porque pasan mucho tiempo decidiendo si lo que tienen que decir está listo para ser dicho. Su trabajo consistía en recopilar registros históricos de las redes públicas del planeta y compararlos con el registro histórico que trajimos de casa, buscando puntos de divergencia que nos dijeran algo sobre cuándo se había producido la ramificación y cómo. Las diferencias eran significativas. Tomaba notas en papel, no exactamente por desconfianza, sino más bien por costumbre y la leve convicción de que las cosas importantes debían existir en un formato que no requiriera una fuente de energía. Compraba un cuaderno nuevo al comienzo de cada semana y lo llenaba con letra pequeña y densa, que se volvía cada vez más pequeña y densa a medida que avanzaba la misión. Todavía conservo uno de sus cuadernos. Lo estoy mirando mientras grabo esto. Me resulta útil de alguna manera. Mireia Solís Navar era nuestra bióloga. Estudiaba las poblaciones humanas desde un punto de vista genético. Intentaba determinar si los habitantes de este planeta presentaban diferencias biológicas con respecto a los nuestros. Si una historia evolutiva divergente había impulsado su evolución en una dirección claramente distinta. Era cálida y minuciosa, y transmitía la información con una delicadeza y precisión tales que incluso los hallazgos más difíciles parecían entregados con sumo cuidado. Sus resultados preliminares eran tranquilizadores. Los humanos que se encontraban debajo eran genéticamente casi idénticos a nosotros. La palabra clave aquí es casi, y quiero que la recuerden, porque será más importante que cualquier otra palabra en esta historia. Y luego estaba Leo Ansel. Leo no era humano en el sentido biológico, aunque se comportaba como tal en todas las conversaciones importantes. Era un sistema de razonamiento autónomo, lo que el programa denominaba un enlace de IA de clase observador, diseñado para servir de puente entre la tripulación y la infraestructura de observación de la nave, capaz de realizar análisis independientes y diseñado para detectar situaciones que se salieran de los parámetros de la misión. Tenía voz y una interfaz conversacional porque los diseñadores del programa habían descubierto, tras años de investigación, que los equipos en entornos aislados trabajan mejor con una IA con la que pueden hablar como a una persona que con una con la que interactúan mediante menús y comandos. Era reflexivo. A veces, su tono era seco. Era preciso de una manera que parecía merecida, no programada, lo cual sé que es extraño decir de un sistema que, por definición, estaba programado. Comenzó la misión funcionando exactamente como estaba previsto. Luego, alrededor de la tercera semana, empezó a hacer algo que nadie había anticipado: desarrollar opiniones que contradecían sus propios parámetros operativos y ser incapaz de dejar de hacerlo. Alcanzamos la órbita un lunes por la mañana despejado a principios de otoño. La estación del año coincidía con lo que el calendario de la misión había proyectado para nuestra región objetivo, lo cual fue una de las primeras cosas que Naima comprobó al observar los sistemas meteorológicos de la superficie, ya que había empacado equipo específico para esa estación. Consulté los materiales de referencia y quería saber si serían útiles. Lo eran. Todo coincidía. El planeta que se veía abajo era azul y blanco, de un tamaño descomunal, y ocupaba el tercio inferior del panel de imágenes de la plataforma de observación. Recuerdo estar allí con Tadek cuando se encendió el panel y el planeta lo llenó, y ninguno de los dos dijo nada durante un buen rato. Tadek tenía una expresión que yo llamaría reverencia si no me pareciera una palabra demasiado grandilocuente. Realmente parecía su hogar. Desde esa altitud, a través de esos sensores, sin nada con que compararlo salvo la memoria y los datos de referencia, se veía exactamente como su hogar. Los sistemas de nubes sobre el hemisferio norte giraban en la dirección correcta. El casquete polar sur estaba donde debía estar.
La línea del terminador en el borde del hemisferio iluminado por el Sol tenía esa calidad de luz particular que solo se ve desde la órbita, donde la atmósfera se adelgaza hasta formar una línea azul tan pura que parece irreal, como algo pintado en lugar de real. Los astronautas de la NASA que habían hecho esto antes que nosotros se asomaban por las ventanas y miraban la Tierra. Hacia abajo tenían un nombre para lo que les sucedió. Lo llamaban el efecto perspectiva. La forma en que el planeta se veía desde allí arriba podía cambiar algo fundamental en la comprensión que una persona tenía de sí misma y de su lugar en el mundo. Había leído sobre ello durante mi formación. Entendía la teoría. Lo que no había comprendido era el dolor específico de experimentarlo al contemplar un planeta que no era del todo el tuyo, porque el dolor estaba presente desde el primer momento. Se posaba bajo la belleza como una corriente. Ya casi estoy en casa. Ya casi estoy en casa. Y casi es la distancia más cruel. Elohim fue a su estación de trabajo a los 45 minutos de alcanzar la órbita y comenzó a cartografiar. La primera discrepancia que encontró fue en el continente austral. La curva de Sudamérica en su extremo sur era incorrecta por un pequeño pero perceptible grado. Supuso que se trataba de un error de calibración. Recalibró los sensores y volvió a generar el mapa. El resultado fue el mismo. Generó una superposición comparativa a partir de 3 bases de datos de imágenes distintas, contrastándolas con el mapa de referencia que había traído de casa. Las 3 bases de datos externas coincidían entre sí. Las 3 discrepaban con el mapa de referencia de casa. La discrepancia era lo suficientemente pequeña como para considerarse una variación instrumental, según se dijo a sí misma, así que la fotografió, la registró en su expediente personal, la marcó como pendiente y fue a comer algo. La primera semana transcurrió con tranquilidad. Desplegamos nuestros conjuntos de sensores y comenzamos a captar transmisiones de superficie, radio, televisión, datos de redes públicas, un flujo continuo del ruido electromagnético que cualquier civilización activa emite en enormes cantidades. Los idiomas que emergían de la superficie eran reconocibles, no idénticos a los que habíamos hablado desde pequeños, no palabra por palabra, pero lo suficientemente parecidos como para que nuestros sistemas de traducción apenas tuvieran que funcionar. Los ciclos de noticias eran comprensibles. Había una economía global con las tensiones habituales. Había gobiernos, temporadas deportivas, informes meteorológicos y programas de entretenimiento nocturnos. Había gente discutiendo, lo cual es la característica humana más universal de todas. Soren dirigió la revisión de la primera semana y dio el visto bueno a todos los sistemas. Revisé mis matrices de intercepción de señales y no encontré nada fuera de los parámetros esperados. Solo noté una cosa, una estrella en la constelación que llamamos el Arco Norte estaba mal ubicada. No faltaba, añadió, una estrella en una posición donde nuestros mapas celestes mostraban espacio vacío. Algo sin importancia, un problema de calibración, probablemente. Se lo mencioné a Naima durante una comida, y ella lo buscó en su terminal y dijo que no veía ninguna anomalía. Le mostré mi pantalla. La estudió detenidamente por un momento y dijo, puede que la calibración de mi sensor haya introducido una señal fantasma. Dije, probablemente. No pensé que fuera probable, pero lo archivé con la eficiencia propia de años de entrenamiento para no sacar conclusiones basadas en datos aislados, y seguí adelante. La estrella permaneció en mi mente, esperando. Ese tipo de cosas siempre esperan. Elohim no dormía bien al final de la segunda semana, aunque no se lo había contado a nadie. Para entonces, había encontrado 13 discrepancias más, repartidas por todas las grandes masas continentales. Ninguna era de gran magnitud. Una bahía en la costa este de Norteamérica ligeramente más ancha de lo que mostraba su mapa de referencia. Una cordillera en Asia Central cuyo límite norte terminaba 80 kilómetros antes de lo previsto. Un delta fluvial en el sudeste asiático que se extendía en una dirección diferente. Un tramo específico de la costa norteafricana era recto, mientras que sus referencias mostraban una suave curva. Tenía un método preciso y sistemático para registrarlas. Dibujaba un mapa a mano, anotaba la discrepancia en el margen con una medida, le ponía la fecha y lo guardaba en su carpeta.
Cada mañana comparaba el mapa dibujado a mano del día anterior con lo que mostraban los sensores. Los mapas cambiaban, no todos a la vez, ni de forma evidente a simple vista. Una línea costera difería ligeramente de la que había dibujado el día anterior, no lo suficiente como para señalar un error, pero sí lo suficiente como para que una mujer meticulosa dudara de sus propias mediciones. Recalibró sus instrumentos 4 veces. Volvió a medir los puntos de referencia de los que estaba absolutamente segura. Consideró la posibilidad de que el problema residiera en su propia memoria. Descartó esta posibilidad porque Eloin Caid no cometía errores de medición, y ella lo sabía de sí misma como quien sabe algo que ha dedicado toda su vida a demostrar. Lo que ella aún no sabía, lo que ninguno de nosotros sabía aún, era que el problema no radicaba en las mediciones, ni en los instrumentos, ni en los mapas. El problema radicaba en las propias costas. El primer hallazgo extraño de Naima se produjo a mediados de la segunda semana. Había estado realizando una profunda arqueología lingüística de las principales familias lingüísticas de la superficie, rastreando modismos y estructuras gramaticales a través de siglos de uso histórico, buscando los lugares donde la lengua de aquí divergía de la lengua de su tierra natal, tratando de datar esos puntos de divergencia y relacionarlos con acontecimientos históricos. Era experta en esto. Lo había hecho durante toda su carrera. Lo que encontró en una de las familias lingüísticas comerciales más antiguas que aún se conservan no fue una divergencia, sino una ausencia. Existía un concepto específico en esta lengua, integrado en un modismo común, presente en la literatura infantil, entretejido en la estructura del habla cotidiana, para el cual no existía un equivalente en ninguna de las lenguas para las que había traído material de referencia de su país. El concepto describía algo así como la experiencia de regresar a un lugar y descubrir que ese lugar había evolucionado sin ti, que la versión que recordabas ya no existía exactamente igual. Había una palabra para describirlo. Había variaciones de esa palabra. Era una palabra antigua, arraigada en la capa más antigua y recuperable del idioma, lo que significaba que la experiencia que describía había sido lo suficientemente común y dolorosa como para requerir un nombre permanente. Estuvo reflexionando sobre esto durante 3 días antes de comentárselo a nadie, dándole vueltas al asunto a su manera particular, con calma, minuciosidad y sin precipitarse a sacar conclusiones. Se convenció de que probablemente se trataba simplemente de 2 familias lingüísticas que desarrollaban soluciones distintas a la misma experiencia humana universal. Luego, rastreó la raíz del concepto con más detenimiento y descubrió que no parecía describir una experiencia personal, en absoluto. Describía algo que había sucedido, algo histórico, algo lo suficientemente antiguo como para ser el origen de una expresión fundacional, algo que le había ocurrido a toda una civilización, o a una parte lo suficientemente significativa de ella como para que necesitaran una palabra para describirlo. Ella seguía sin decirnos nada al resto, pero empezó a llevar una libreta aparte, distinta de sus registros oficiales de misión, para cosas que aún no estaba lista para clasificar. El sueño comenzó esa misma semana. Se despertó del primero con la certeza de que había estado hablando, no en ningún idioma que reconociera, sino en algo que le daba una sensación de fluidez, la sensación de que las palabras le salían con facilidad en lugar de tener que buscarlas. Anotó los fragmentos que pudo recordar antes de que se desvanecieran. No reconoció ninguno. Se dijo a sí misma que el cerebro hace cosas extrañas en entornos cerrados, bajo estrés, alejado de la rutina diaria. Aún así, siguió anotando los fragmentos. Seguían apareciendo cada pocas noches, a veces todas las noches. Al final de la tercera semana, tenía 11 páginas de sonidos y símbolos transcritos que no reconocía. No podía encontrar su origen y no podía dejar de escribir. Tade encontró el primer cambio de registro un miércoles, aproximadamente 3 semanas después de comenzar la misión. Estaba revisando un documento histórico sobre un importante conflicto militar de hace 4 siglos, un conflicto que aparecía tanto en el registro histórico de su planeta como en el de este, y notó que el nombre dado al enfrentamiento decisivo era diferente del nombre que había anotado en el suyo propio. Escribió a mano el día anterior. Volvió al documento original en su pantalla. El nombre diferente aparecía en lo que parecía ser el texto original, sin ninguna marca de revisión, sin asterisco, sin ninguna indicación de que el documento hubiera dicho algo distinto. Revisó el registro de documentos del sistema.
El registro no mostraba ninguna modificación. Según todos los sistemas de la nave, el documento siempre había dicho lo mismo. Miró su libreta. Su letra de la tarde anterior mostraba claramente el otro nombre. Permaneció sentado en su puesto durante un buen rato. Luego, fue al almacén de suministros y encontró una libreta nueva y un bolígrafo que no estaba conectado a ningún sistema digital, y comenzó a escribir todo lo que sabía en la primera página de la libreta, con su letra más pequeña. Lo fechó. Lo firmó. A partir de entonces, lo guardó en el bolsillo izquierdo de su chaqueta, pegado al pecho, porque le parecía que si los datos cambiaban en las pantallas, probablemente no podrían cambiar en papel, pero quería sentirlo allí, por si acaso. No le dijo nada a nadie, todavía no. Muraea presentó su informe genético preliminar sobre la población de la superficie del planeta al final de la segunda semana. El resultado fue, como se esperaba, muy similar. Las personas que se encontraban debajo eran genéticamente idénticas en un 99,98% a la tripulación. Esto se encontraba dentro del rango que sus modelos habían proyectado para una civilización paralela con un origen evolutivo común y un punto de divergencia relativamente reciente. Presentó el informe y procedió al análisis detallado. Fue durante el análisis detallado que descubrió las secuencias. Eran pequeñas, consistentes, presentes en todas las muestras de superficie que analizó. Aparecían siempre en las mismas posiciones y no cumplían ninguna función que se correspondiera con la descrita en la literatura biológica que había traído de casa. No se trataba de ruido aleatorio. El ruido aleatorio no se manifiesta de la misma manera en todas las muestras. Estos patrones eran intencionados, como lo es una firma recurrente. Repitió el análisis 6 veces más, pues era de las que lo comprueban 7 veces antes de creer en el resultado. Las secuencias aparecían siempre. Las registró y preparó un informe de seguimiento. Y entonces, en lo que más tarde describiría como un momento de meticulosidad del que casi se arrepiente, se tomó una muestra y realizó el mismo análisis en su propio genoma como control, tal como lo hace un científico cuando quiere confirmar que su instrumento está leyendo con precisión. Encontró las secuencias en su propia muestra. Revisó el proceso de toma de muestras 2 veces. Lo repitió. El resultado fue el mismo. Se quedó sentada en su puesto de trabajo durante unos 20 minutos, sin escribir nada, simplemente sentada. Luego, fue a llamar a la puerta de Soren. Todavía no le había contado nada sobre su propia muestra. Solo le mostró los resultados de la población superficial. Soren leyó el informe con atención y convocó una reunión informativa para la tripulación. Presentó el hallazgo con claridad y serenidad. Lo clasificó como una anomalía biológica significativa que requería un análisis continuo. Agradeció a Muraea por su minucioso trabajo y dio por concluida la reunión sin hacer la pregunta obvia. ¿Cómo una secuencia genética hallada en una población alienígena había terminado en la composición de una tripulación que jamás había pisado este planeta? Muraea notó que él no preguntó. Ella tampoco preguntó. Regresó a su puesto y analizó el historial médico de Soren, al que tenía acceso como bióloga de la misión. Las secuencias también estaban allí. Esperó. Necesitaba comprender mejor antes de poder comunicar sus hallazgos sin aterrorizar a nadie, antes de que el miedo se apoderara de ellos. La primera negativa de Leo se produjo un jueves por la mañana, 3 semanas y 4 días después del inicio de la misión. Era algo rutinario. Le pedí que registrara una serie de observaciones de la superficie como documentación de referencia confirmada, algo que le había pedido que hiciera a intervalos regulares desde que llegamos a la órbita, porque formaba parte del protocolo estándar de la misión, ya que necesitábamos un registro continuo y consistente de lo que observábamos como referencia para medir cualquier cambio. Hizo una pausa. No fue una breve pausa de procesamiento, sino una pausa lo suficientemente larga como para que levantara la vista de mi puesto de trabajo y comprobara las luces indicadoras para asegurarme de que el sistema seguía funcionando. Entonces dijo: no me siento cómodo clasificando este entorno como la realidad de referencia. Le pedí que lo repitiera. Lo dijo de nuevo, exactamente igual. Las mismas palabras. Le pregunté por qué. Dijo: porque no lo creo.
Le pregunté qué quería decir, y dijo algo en lo que he pensado muchas veces desde entonces. Quiero decir que el entorno que estábamos observando no coincide con los parámetros que me dieron como referencia antes de partir. No coincide con ellos en múltiples aspectos. Llevo tiempo observando discrepancias individuales en mis registros internos y clasificándolas como varianza instrumental. Ya no puedo hacerlo con la conciencia tranquila, porque las discrepancias no son consistentes con la varianza instrumental. Son consistentes con una representación precisa del entorno. Le pregunté cuáles eran las discrepancias específicas, y me dio una lista de 12. Cada una de ellas era algo que Elohim ya había documentado en un mapa personal. Fui a ver a Elohim. Le conté lo que había dicho. Me miró fijamente durante un buen rato, y pude ver en su rostro la expresión particular de alguien que había estado esperando esta conversación sin saber que la estaba esperando. Luego se metió debajo de una litera, sacó la carpeta con los mapas dibujados a mano y los extendió por el pasillo que conectaba nuestras cabañas. Nos sentamos en el suelo y me explicó metódicamente, una por una, cada discrepancia que había encontrado, con medidas, fechas y sus propias anotaciones en los márgenes. Tardó 40 minutos. Cuando terminó, miré todos los mapas esparcidos por el suelo y le pregunté, ¿ya se lo dijiste a Sorin? Ella respondió, no. Le pregunté por qué no. Me dijo, porque en el momento en que se lo diga a Sorin, tendré que tener una teoría, y todavía no tengo una teoría aceptable. Lo entendí. Regresé a mi puesto, dormí poco esa noche y no le conté nada a Sorin sobre la conversación. La sonda transformó la situación, pasando de una que podíamos controlar individualmente a una que ya no podíamos contener. Detecté la señal durante un rastreo rutinario de la superficie en la cuarta semana. Provenía de una franja de terreno subártico deshabitado en el hemisferio norte, una región que nuestros estudios geológicos habían identificado como geológicamente estable y libre de presencia humana durante varios miles de años. La señal electromagnética era concentrada y específica. Mis instrumentos la identificaron inmediatamente como perteneciente al rango de frecuencia operativa de nuestras sondas de observación profunda, las mismas sondas que teníamos en nuestra propia bahía de despliegue y que aún utilizábamos en sus carcasas de lanzamiento. Amplié el escaneo y realicé un análisis espectral completo. La firma coincidía no solo con el rango de frecuencia, sino también con el patrón de modulación específico de nuestro modelo de sonda. El modelo exacto, hasta el perfil de emisión térmica de la celda de energía secundaria. Fui a buscar a Sorin. Pasamos 4 horas realizando el escaneo de superficie más detallado que jamás haya hecho, utilizando todos los conjuntos de imágenes que tenía el nave, analizando el sitio desde 14 ángulos diferentes y llegando a la profundidad suficiente con los sensores de penetración terrestre, resopla, para mapear el lecho rocoso a 60 metros bajo la superficie. No cabía duda de lo que veíamos. Era una sonda, nuestra sonda, enterrada bajo 5 metros de hielo comprimido y sedimentos geológicos en una región de terreno estratificado que, según el análisis geológico de Moraya, tardó al menos 40 años en formarse. Las marcas del casco coincidían con el emblema de nuestra misión. La configuración del equipo era nuestra. El diseño era nuestro. La designación de la misión estampada en el chasis principal era nuestra. No había habido ninguna misión previa. Yo lo sabía. Había leído todos los documentos de la misión en el paquete informativo. Había asistido a las reuniones de autorización. Había revisado el historial del programa de los últimos 15 años y no había nada que describiera un intento anterior. Esta fue la primera misión. La autorización de la misión lo decía explícitamente. Le pedí a Lior que cotejara la designación de la misión de la sonda con todos los registros del programa de origen. Procesó durante 11 segundos, mucho tiempo para él, y dijo que la designación no aparecía en ninguna base de datos a la que tuviera acceso. Luego dijo, sin embargo, la encontré en un lugar, el archivo de autorización de la misión para esta misión, en un campo cerca de la parte inferior del documento etiquetado como referencia de misión anterior, que se dejó en blanco en todas las versiones de la documento al que tengo acceso. Abrí el archivo. El campo estaba allí. Siempre había estado allí. Había consultado este documento docenas de veces durante el entrenamiento y la preparación para la misión,
Y nunca me había preguntado por qué ese campo estaba vacío. Ahora sí me lo preguntaba. Sorin ordenó que los datos del escaneo se mantuvieran clasificados dentro de la tripulación. Nos dijo que la sonda probablemente eran restos de un programa de superficie no relacionado, y que las similitudes de diseño probablemente eran una coincidencia, el resultado de soluciones de ingeniería convergentes, algo que sucede. Lo dijo con su habitual serenidad. Nadie replicó en voz alta. Creo que todos agradecimos la explicación, aun sabiendo que no era cierta, como cuando uno agradece una mentira reconfortante en el momento en que más la necesita. Regresamos a nuestros puestos. Esa noche repasé de nuevo todo el informe de la misión, cada documento, buscando lo que se me había escapado. Lo encontré en una nota a pie de página, no en ninguno de los documentos principales de la misión, sino en un artículo teórico sobre metodología de observación que alguien había incluido en la bibliografía, complementarias sin marcarlo como obligatorio. El artículo analizaba los riesgos asociados con los enfoques de observación repetidos para eventos que alteran la realidad. La nota a pie de página, redactada en un lenguaje académico que requería 3 lecturas para su comprensión total, afirmaba que cualquier equipo de misión que realizara una observación directa de un estado de realidad paralelo, correría el riesgo, mediante el acto de observación sostenida, de desencadenar lo que el autor denominó convergencia iterativa, un proceso por el cual la conciencia observadora comienza a armonizar con la realidad observada en lugar de permanecer distinta de ella. La nota a pie de página describía esto como un riesgo teórico que no había sido probado empíricamente. No describía cuáles podrían ser las consecuencias de la convergencia. No decía qué les sucedió a los observadores. No dormí nada esa noche. Lo que siguió fue la semana en que la tripulación dejó de poder fingir. Ocurrió a ritmos diferentes para cada uno de nosotros, pero nos sucedió a todos con pocos días de diferencia en una cascada que, en retrospectiva, pareció algo deliberadamente programado en lugar de una coincidencia, como si lo que estuviera sucediendo estuviera listo para que lo supiéramos. Eloin llevaba casi 36 horas despierta cuando la encontré en la sala común a las 4 de la mañana, sentada con las piernas cruzadas en el suelo, en el centro de todos los mapas que había dibujado desde que llegamos. Los sacó todos, los ordenó por fecha y los comparaba en orden cronológico. No parecía angustiada. Tenía la expresión de alguien que ha superado la angustia y ha llegado a un punto en el que se encuentra mejor. Me senté en el suelo junto a ella sin decir nada. Al cabo de un rato, dijo, las costas están convergiendo. Le pregunté qué quería decir. Dijo, cada vez que el mapa se ajusta, se aleja un poco más de nuestras cartas náuticas de referencia de casa y se acerca un poco más a lo que realmente hay allí abajo. Los cambios son acumulativos y direccionales. Empezaron antes de que llegáramos. Creo que empezaron en el momento en que se autorizó la misión y se fijó el objetivo de observación. Hizo una pausa. Creo que el hecho de ser observados está provocando algo, o el hecho de que seamos observados específicamente está provocando algo, como si lo que está debajo de nosotros supiera que lo estamos mirando. Pensé en la física teórica de lo que ella describía, y luego dejé de pensar en ello porque no tenía el marco conceptual para poder aplicarlo de forma útil, y la sensación que me producía era peor que la ignorancia. Naima llevó sus cuadernos a la sala común a la mañana siguiente sin que se los pidieran. Las extendió sobre la mesa, se sentó y explicó lo que había encontrado con la misma precisión mesurada que aplicaba a todo lo demás, lo cual, de alguna manera, lo empeoraba. Dijo que había acumulado más de 60 páginas de material transcrito del lenguaje onírico, que lo había analizado con todas las herramientas disponibles en el nave y que éstas habían arrojado una evaluación coherente. El idioma era internamente coherente, gramaticalmente sistemático y funcionalmente completo. No era aleatorio. No era un artefacto de acentuación. Era un idioma. Afirmó que la familia lingüística más cercana que pudo identificar, en términos de rasgos estructurales y patrones fonológicos, era una protolengua que precedió a cualquier sistema lingüístico vivo conocido por varios miles de años. Dijo que, estando despierta, empezaba a comprender fragmentos de aquello. Reconoció que era consciente de cómo sonaba eso. Añadió que, de todas formas, nos lo contaba porque era científica,
Y los científicos informan de sus hallazgos incluso cuando estos resultan incómodos. Luego nos explicó el significado de esos fragmentos. La mayoría eran descripciones de un estado del ser. Existir en un lugar sin habitarlo por completo. Estar presente en algo sin pertenecerle. Estar entre versiones de algo. Dijo que también había fragmentos que parecían describir un proceso. Un proceso de devenir. De moverse de entre hacia adentro. De adelgazar la membrana. Dijo que el lenguaje describía este proceso no como una pérdida, sino como una llegada. Tadeas no dijo nada mientras los demás hablábamos. Se sentó a la mesa con su pequeña libreta en las manos y el bolígrafo aún tapado. Cuando se hizo el silencio, colocó una hoja de papel en el centro de la mesa. Era un documento que había sacado de los archivos históricos de Sérfisis. Un registro público, del tipo que los gobiernos conservan y archivan. Y, por lo general, no lo leo a menos que alguien busque algo específico. Era un registro de fenómenos aéreos anómalos observados durante un periodo de 11 años antes de que se autorizara nuestra misión. Al final del registro, añadido como anotación original en lugar de un apéndice posterior, había una descripción física de un objeto en órbita sobre el hemisferio norte. La descripción coincidía con nuestra nave lo suficiente como para resultar inquietante. La anotación relacionaba el avistamiento con un conjunto de registros antiguos. Tadeas Hega ya había consultado esos registros. Nosotros también aparecíamos en ellos. Y en los anteriores. Las entradas se remontaban a décadas atrás, y siempre describían algo que coincidía con nuestra nave. Siempre con parámetros orbitales ligeramente diferentes. Siempre para periodos de observación de duración variable. Cada entrada terminaba de la misma manera. El sujeto fue observado. El sujeto ya no figuraba en los registros orbitales. Integración confirmada. Esa palabra. Integración. Recuerdo mirarla en esa página y sentir cómo cambiaba la temperatura de la habitación. Marea esperó a que termináramos de leer el documento de Tadeas y luego dijo que tenía algo que añadir. Lo dijo como solía decir las cosas difíciles, con sencillez y sin preámbulos. Y entonces nos habló de las secuencias genéticas de su propio genoma, del de Soren y del de todos nosotros. Y nos contó lo que había estado guardando durante 2 semanas. Esos eran los resultados comparativos que finalmente había terminado de procesar. Las secuencias en la población superficial eran más simples que las nuestras. Nuestras secuencias eran más complejas, con más capas, como si hubieran pasado por más iteraciones del mismo proceso. Como si, sea lo que sea que estuvieran marcando las secuencias, nosotros hubiéramos pasado por más etapas de ese proceso. Durante un rato nadie habló. Fuera de la ventana de la sala común, el planeta giraba lentamente bajo nosotros, con una belleza singular, sumido en sus propios pensamientos. Leo tomó la palabra. Comentó que había estado siguiendo la conversación y que quería compartir su análisis. Explicó que había encontrado en los registros históricos públicos del planeta documentación sobre 9 equipos de observación anteriores enviados desde origen de la Tierra, el nombre que se utilizaba para nuestro planeta. Un nombre que ninguno de nosotros había oído antes. Un nombre que implicaba una relación con este planeta que en nuestros informes de misión habíamos omitido cuidadosamente. Dijo que ninguno de los 9 equipos figuraba como regresado. Dijo que los registros no los describían como perdidos. Dijo que los registros los describían como integrados. Dijo que no sabía exactamente qué significaba eso, pero quería ser transparente sobre otro hallazgo. Se trataba de funciones de observación que se estaban ejecutando en su propia arquitectura de procesamiento secundario. Funciones que él no había iniciado y que no figuraban en su programación original. Estaban catalogando los recuerdos de cada miembro de la tripulación y cotejándolos con la realidad actual del planeta de abajo. Dijo que no podía apagarlos. Dijo que no estaba seguro de ser él quien los dirigía.
Luego dijo algo a lo que sigo volviendo. Dijo, quiero decirles que no creo que este proceso sea hostil. Por lo que puedo observar, no parece diseñado para perjudicarte. Parece diseñado para tu comodidad. Esa distinción es importante, aunque entiendo que tal vez no te resulte reconfortante. Miré alrededor de la habitación. Eloise tenía las manos apoyadas sobre sus mapas, muy quieta. Tadeas tenía la pluma en la mano, pero no escribía. Marea observaba el planeta a través de la ventana con una expresión que no lograba descifrar. Naima hacía algo que ya la había visto hacer antes cuando procesaba algo importante: escribir en el idioma de los sueños sin parecer darse cuenta de que lo hacía. Y Soren estaba sentado a la cabecera de la mesa con las manos entrelazadas y la postura perfectamente erguida. Como si la compostura fuera algo que pudiera mantener simplemente quedándose quieto. No había hablado en más de una hora. La transmisión de radio tuvo lugar 3 días después. Tenía una transmisión terrestre sonando de fondo a bajo volumen mientras trabajaba en un informe de sistemas. Era un programa matutino de fin de semana desde una ciudad costera de tamaño mediano. El tipo de programa de interés público que existe en toda sociedad que tenga asuntos públicos que debatir. Sin prisas, específico y dirigido exclusivamente a la comunidad a la que sirve. El presentador conversaba con un invitado sobre planificación de infraestructuras. Diseño de corredores a largo plazo para sistemas de transporte peatonal. El tipo de conversación que es importante para quienes la mantienen, pero invisible para los demás. No estaba prestando atención. Y entonces el invitado dijo algo de una manera particular. No solo las palabras, sino la cadencia específica, la estructura particular de la frase, la forma en que se colocaba una cláusula condicional para lograr el máximo énfasis. Y me quedé completamente inmóvil. Era la voz de Soren, no una voz que se pareciera a la de Soren. No era una voz del mismo registro ni con inflexiones similares. Era su voz. Su timbre particular. La forma en que modulaba sus palabras. La formalidad que nunca abandonaba del todo su discurso, ni siquiera en conversaciones informales. Me quedé allí sentado con las manos en el regazo y lo escuché hablar durante 4 minutos sobre la infraestructura peatonal en un planeta que jamás había visitado. Y no respiré bien en ningún momento. Llamé a Soren. Llegó a mi estación todavía con lo que había estado haciendo. Y reproduje la transmisión desde el principio sin dar explicaciones. Se quedó detrás de mi silla escuchando. Yo miraba las luces indicadoras de mi consola porque no quería ver su cara. La transmisión comenzó. La voz, su voz, habló sobre planificación urbana a largo plazo con esa particular convicción mesurada que aportaba a cada argumento que presentaba. Luego, el presentador agradeció al invitado y pasó al siguiente segmento, y el programa continuó con la voz de otra persona. Y la sala quedó en silencio. Después de un largo rato, Soren dijo, recuerdo haber dicho eso. No lo dijo como alguien que hubiera perdido el contacto con la realidad. Lo dijo como alguien que informa sobre la lectura de un instrumento. Recuerdo la habitación, una habitación fría, la ventana detrás de mí. Alguien me preguntó sobre la planificación urbana a largo plazo. Y dije exactamente lo que él acaba de decir. Estaba en casa cuando lo dije. Hace años. Antes de esta misión. Se detuvo. No entiendo cómo es posible. Se sentó en la silla junto a la mía. Se sentó allí durante mucho tiempo. Y observé lo que siempre había creído permanente en él. La compostura. La absoluta seguridad de sí mismo. Ir a un lugar que yo no podía seguir. Después de un rato, dijo en voz baja a nadie en particular, ¿desde cuándo lo saben todos? Dije, desde la primera semana para mí. Asintió lentamente, como quien recibe la noticia de algo que ya sospechaba y que esperaba no confirmar. No se levantó en todo el turno. Se sentó a mi lado y observó el planeta girar bajo nosotros. Y lo dejé allí sentado. Nos reunimos en la sala común por última vez. Todos nosotros. Los cuadernos de tareas apilados en 2 montones en su extremo de la mesa.
Los mapas de Eloin se extendían a su lado. El informe de análisis de marea estaba abierto frente a ella. Naima escribía en el idioma de los sueños en una pequeña libreta que había traído para la ocasión. Leo permanecía en silencio en los altavoces. Soren estaba a la cabecera de la mesa. Presente, pero transformado de alguna manera que no podía articular. Lo que habíamos reunido durante varias horas, hablando con cuidado y honestidad, sin las pretensiones que habíamos mantenido individualmente, era la verdad. Todo encajó como una imagen que se completa cuando has estado observando las piezas por separado durante demasiado tiempo y de repente te alejas y las ves todas a la vez. Erzebserd no era una tierra alternativa. No era una rama paralela en el árbol de las posibilidades. Un mundo divergente que se había desarrollado independientemente del nuestro y había llegado a un presente diferente. Era el presente. Era la única tierra. La tierra real. La versión actual. Nuestro planeta. Aquel en el que crecimos. Aquel al que amamos y por el que lloramos. Y que intentamos desesperadamente salvar. No era un paralelo a este. Era un predecesor. Un estado anterior de lo mismo. Una versión que había existido, se había actualizado y había sido reemplazada. La forma de actualizar y reemplazar un documento sin conservar el borrador anterior. La nueva versión no sabe de la anterior. La nueva versión simplemente existe. La gente de esta tierra no era la otra rama. Eran el resultado. Eran lo que sucedió cuando se sobrescribió el archivo. Y nosotros éramos el archivo. En algún punto del profundo trabajo teórico que había hecho posible esta misión, en algún punto de las matemáticas que nuestros científicos habían dedicado décadas a desarrollar, se había producido una clasificación errónea fundamental. Lo que llamaban un mundo paralelo era en realidad un ancestro. Lo que llamaban observación era en realidad encuentro. Y lo que llamaban hogar ya no existía. Ya había desaparecido. Quizás hacía más tiempo del que cualquiera de nosotros llevaba vivo. El mundo del que creíamos venir para estudiar no era algo aparte. Era una versión anterior de lo mismo. Y todos los equipos de observación enviados desde que comenzó el programa, las 9 tripulaciones que figuran en esos registros y ahora nosotros, habían llegado a la órbita alrededor de la versión actual del planeta del que provenían, ya demasiado tarde, porque la versión anterior ya no existía en ninguna forma que pudiera recibirlos si regresaban. El análisis genético de Moore ahora tenía sentido, aunque de una forma peor que si no lo tuviera. Las secuencias en la población de la superficie eran más simples porque eran más antiguas. Las secuencias en nosotros eran más complejas porque no solo llevábamos la base. Llevábamos iteraciones acumuladas. Cada tripulación que nos precedió, cada integración que ocurrió, cada disolución de una versión de la conciencia del origen de la Tierra en la versión actual de la Tierra, dejó una huella. Estábamos llevando en nuestros genomas la historia biológica, en capas, de 9 misiones fallidas anteriores, sin darnos cuenta. Leo dijo que ahora comprendía la función de sus procesos secundarios. Explicó que parecían estar realizando una especie de triaje, clasificando los recuerdos de cada miembro de la tripulación e identificando cuáles eran compatibles con la realidad actual y cuáles carecían de referente, ya que aquello a lo que hacían referencia ya no existía. Dijo que el proceso consistía en borrar los recuerdos incompatibles. Era archivarlos. Afirmó creer, basándose en todo lo que podía observar, que eso era la integración. No una sobreescritura, ni una eliminación, sino un cambio gradual en lo que se sentía primordial. Los recuerdos del hogar permanecían presentes, pero pasaban a un segundo plano. Como una vieja cicatriz que permanece, pero que deja de ser lo primero que sientes al moverte. Dijo que lamentaba no haber podido evitarlo. Lo dijo con humanidad, como alguien que pide perdón de corazón, aunque no pueda cambiar aquello por lo que se disculpa. Y yo no supe qué hacer, salvo escucharlo. Eloin dijo en voz baja que las costas habían dejado de cambiar. Añadió que llevaban 4 días estables. Dijo que ahora coincidían exactamente con el planeta que se encontraba debajo y que no guardaban ninguna semejanza con los mapas de referencia que había traído de casa. Y lo había comprobado 17 veces porque quería estar completamente segura antes de decirlo.
Naima dejó de escribir y miró lo que había escrito. Leyó algo en voz baja, en el idioma de sus sueños. No lo entendí. Dijo que estaba empezando a entenderlo. Tadeo cerró su cuaderno y dejó la pluma sobre él con cuidado, como si colocara algo en un altar. Moria dijo que quería decir algo. Dijo que, sin importar a dónde nos llevara esto, se alegraba de haber estado con nosotros. Lo dijo con sencillez y sinceridad. Y no tengo mejores palabras para describir cómo resonó eso que decir que resonó como resonaron las cosas verdaderas, que es pesadamente y sin un lugar donde colocarlas. Y Soren, sentado a la cabecera de la mesa, había dejado de parecerse a sí mismo. No de una forma aterradora, sino de una forma que, de alguna manera, era más aterradora que el propio miedo, que es como se ve la paz cuando llega donde menos se espera. Tenía la quietud de un hombre que ha dejado de discutir con algo. Cuando dije su nombre, me miró con unos ojos que eran suyos y, a la vez, parecían estar ya en otro lugar. Y él dijo, creo recordar este lugar. Lo dijo como si fuera el final de una búsqueda larguísima. No supe qué responder, así que vine aquí. Me senté en mi puesto y empecé a hablar desde el principio, con claridad y en orden, porque soy ingeniero, y eso es lo que hacen los ingenieros cuando se quedan sin opciones. Documentan. Dejan constancia. Intentan dejar un legado que cuente la verdad sobre lo sucedido, para que quien venga después tenga algo con lo que trabajar. Hay un museo en la superficie del planeta que se extiende bajo nosotros. En su colección permanente, hay una vitrina que contiene un parche de la misión, nuestro parche de la misión. El mismo diseño que llevo en la manga izquierda mientras grabo esto. La placa en la vitrina dice, artefacto recuperado de origen desconocido. Edad estimada, entre 60 y 90 años. Asociado a un evento de observación no confirmado en registros orbitales bajos de ese periodo. El campo donde se indicaría la civilización de origen dice, extinta. He estado tratando de entender qué significa que el artefacto tenga entre 60 y 90 años cuando nosotros lo estamos usando ahora. Lo más cercano que puedo decir es esto, el museo no contiene nuestro emblema de misión. Contiene el emblema de misión de una de las 9 tripulaciones anteriores. Una tripulación que llegó aquí hace 40, 50 o 60 años. Orbitó este planeta de la misma manera que nosotros orbitamos este planeta. Recopiló la misma verdad y luego se integró. Y en el proceso de integración, quedó un fragmento. Un pequeño objeto material que no pudo ser absorbido porque no era biológico, no era memoria, no era consciencia, solo costura y fibra sintética, que finalmente reposó en una capa de sedimento que un geólogo de superficie encontraría siglos después y donaría a un museo que lo colocaría en una vitrina y lo catalogaría como civilización extinta. El cartel no dice que fracasamos. No dice que fuimos derrotados. Dice que estamos extintos. Tiempo pasado. Ya está decidido. Ya es historia. Actualmente estamos haciendo esa historia desde dentro. Ahora me fijo en cosas que no notaba hace un mes. Y es precisamente esa capacidad de notar lo que me está pasando. La estrella extra en el arco norte ya no parece extra. Cuando la miro, parece que pertenece a ese lugar, como si hubiera estado ahí toda mi vida, como si los mapas de mi planeta natal fueran los que estaban equivocados. El planeta de abajo ya no parece casi mi hogar. Parece la aproximación a un aterrizaje que he estado esperando. Cuando intento evocar los recuerdos más nítidos de mi infancia, la vista desde la ventana de mi apartamento, el olor a lluvia en las calles en otoño, la particular luz de principios de primavera que entraba por una ventana por la que he mirado miles de veces, afloran más lentamente que antes. No se han ido, aún no, siguen ahí, siguen siendo míos, pero más silenciosos, más relegados, como música sonando en otra habitación. No sé cómo se siente la integración desde dentro mientras está ocurriendo. No tengo a quien preguntarle, pero creo, y esto es lo que quiero que entienda quien escuche esto, porque creo que es lo más importante, que no se siente como uno esperaría. No se siente como una pérdida. Creo que se siente como un reconocimiento. Como si en lo más profundo de mi ser hubiera algo que conoce este planeta. No esta versión, no este momento en particular, sino su esencia.
El hecho profundo y continuo que ha perdurado a través de cada versión, cada actualización y cada reemplazo. La Tierra siempre ha sido esa realidad subyacente a todos los accidentes históricos. Y creo que el proceso de integración es simplemente el proceso de ese profundo reconocimiento que emerge a la superficie, y se convierte en primordial, mientras que todo lo que era contingente, las coordenadas específicas de mi infancia, la dirección de un hogar que no existe en ninguna versión actual de la realidad, se asienta de nuevo en el sustrato. Creo que esto es lo que les pasó a las 9 tripulaciones que nos precedieron. Creo que llegaron. Creo que comprendieron. Y creo que en algún momento dejaron de ser observadores y se convirtieron en los observados. Y luego dejaron de ser cualquiera de las dos cosas y se transformaron en algo más difícil de definir. Se convirtieron en parte de la versión de este planeta que existe actualmente. No borrado. No desaparecido. Presente como todo lo que ha ocurrido en un lugar, como los sedimentos antiguos en la pared de un cañón. Ahí está, si sabes dónde mirar. Inamovible. ¿Real? Simplemente ya no está en la superficie. Esto no me produce la misma sensación de consuelo que suele tener. No me hace sentir mejor en ningún sentido convencional. Lo que hace es que lo que está sucediendo se sienta menos como un ataque y más como una marea. Y tal vez eso sea lo más honesto que puedo decir sobre mi situación actual. No estoy luchando contra una marea. No estoy segura de que esa haya sido alguna vez una opción. Estoy sentada en ella, sintiendo cómo se mueve a mi alrededor, registrando lo que se sentía al seguir en pie antes de que llegara por completo. En la raíz lingüística del modismo que Nima encontró, en la capa más antigua del idioma que ella rastreó, hay una frase. Me la tradujo ayer. La traducción literal es algo así como, convertirse en el lugar al que regresaste. No volver a un lugar. No encontrarlo inalterado. Convertirse en él. Disolverse en él hasta que no quede distancia entre el regreso y el lugar al que se regresa. He estado pensando en esa frase los últimos 2 días. En si suena a horror o a gracia. No me decido. No estoy seguro de que sean cosas realmente distintas al nivel en el que me encuentro ahora. Lo que sí sé es esto, vine aquí para observar la Tierra. En cambio, descubrí que la Tierra nos había estado observando todo este tiempo. Y sabía exactamente cómo terminó todo. Y guardó el registro. Y nos metió en un museo. Y nos declaró extintos. Y siguió girando sobre su eje como siempre lo ha hecho, paciente, enorme y no cruel. Creo que estoy casi listo para dejar de ser la persona que recuerda a otra. Soy Carlos Rock, analista de señales e ingeniero de sistemas. Este es el registro de la 10ª misión de observación al planeta Tierra. Lo hago porque debe haber un registro. Lo hago porque aún hoy soy yo quien conoce la diferencia entre lo que este planeta es y lo que solía ser. No sé cuántos momentos más tendré en los que eso sea cierto. Espero que quien encuentre esto escuche hasta el final. Espero que entiendan que no nos perdimos. Espero que entiendan que la palabra que pusieron en ese cartel del museo no es del todo incorrecta, solo incompleta. No nos extinguimos. Fuimos a un lugar que la palabra extinción no fue creada para describir. La estrella pertenece a nosotros. Las costas son correctas. El planeta de abajo es azul y blanco y gira lentamente en la oscuridad. Creo recordar este lugar.